en que se tomen las mejores decisiones para que lo que sucede con las empresas colombianas, los grandes e importantes emprendimientos recorran el camino que debe ser en beneficio de la gente. Hace unos días Colsubsidio anunció públicamente su decisión de cerrar los supermercados y a esta hora recién horneada hay una decisión, hay un pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre ese particular. Saludamos a la señora Superintendente Cielo Rusinque. Superintendente, buenos días y gracias por estar en 6 AM. ¿Cómo está? Buenos días, Gustavo. Buenos días también a Jorge, a Vanessa, a Diana. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, más que una decisión, lo que estamos dando es como una información en cuanto al alcance de esa operación que nos fue notificada por Colsubsidio y pues informándole a la opinión pública que se trata de un procedimiento de integración con tiendas ARA, que como corresponde en estos eventos en que somos notificados, estamos haciendo el respectivo análisis en cuanto a las cuotas de mercado, en cuanto a si no se excede ese 20% que tenemos que verificar, caso en el cual tendrían que pasar por un procedimiento de autorización, que tiene 2 fases, pero digamos que básicamente lo que queremos informar es como el marco y el escenario en el que se da, digamos, esa operación que ellos nos han notificado, porque pues surgió mucha especulación en torno a esto, que es algo propio finalmente del comportamiento del mercado, de la libre competencia, en fin, donde precisamente nosotros como gobierno, como Estado, no tenemos nada que ver. En principio eso hace parte de la libertad que tienen los agentes de hacer este tipo de operaciones a conveniencia, según sus criterios de rentabilidad, etcétera. Superintendente, en efecto, lo que parece ser claro en esto es que Colsubsidio y Jerónimo Martins, que en Colombia son también las tiendas ARA, pues han pedido, no sé si la palabra es una autorización, pero sí están completando un proceso de integración empresarial. ¿Sabe la superintendencia qué es lo que se está planteando? ¿Quién va a comprar a quién? ¿O cómo van a quedar las mayorías? ¿O cómo es el negocio? Precisamente cuando nosotros nos notifican una operación de esa envergadura, nosotros comenzamos a analizar la información, lo estamos haciendo y normalmente cuando no hay una información, verificamos si la información es completa para responder a esos interrogantes precisamente que tenemos que verificar, y si no es información completa, hacemos un requerimiento para que nos amplíen la información y pues allí sí ya darnos por informado o pasar a un proceso como de autorización que tiene 2 fases, cuando la integración puede complejizarse por su impacto un poco más. Superintendente, buenos días. De manera muy oportuna, su despacho emitió unos umbrales para informar sobre integraciones empresariales en lo que hace de este año. ¿Cómo finiquita entonces un proceso de esta naturaleza encajándolo en esa medida que ustedes adoptaron? Sí, a ver, digamos que nosotros recibimos en el año un aproximado de 100 integraciones que pasan por vía de notificación, es decir, se nos da un informe, nosotros analizamos, esa es la información completa, no hay una incidencia de las cuotas de mercado de más del 20%, entonces eso pasa y no tiene mayor, digamos, discusión ni evaluación. Cuando no es el caso, se surte un trámite que se hace en primera o hasta segunda fase, si se requiere, si es más complejo y se requieren más elementos de análisis, un proceso de autorización de la integración. Y allí lo que se mira es, de acuerdo al impacto de ese tipo de operación, se toman unas medidas o, por ejemplo, se pueden emitir una serie de recomendaciones o también se verifica, por ejemplo, si es el caso de una integración cuyos elementos totales no han sido informados, pues eso ya tiene, digamos, una disposición en el régimen y se trata de la integración no informada, etcétera, etcétera. Son diversos escenarios, pero pues acá lo que se trata mal podríamos de antemano ya decir en cuál estamos, pero sí es un proceso de integración, como acá lo refería Jorge, con tiendas ARA, que estamos evaluando como corresponde. ¿Esa integración es solamente en el renglón de los supermercados? Sí, ellos eso lo informaron, que lo que corresponde a farmacia y bueno, los otros componentes que tienen como caja de compensación los mantienen con total normalidad, y esto sería solamente, eso fue lo que de hecho emitieron en su comunicado público, que anunciaron fue como un cierre que era respectivo a los supermercados. Superintendente, aprovecho para preguntarle, ya que la tenemos en 6 AM, hemos comentado aquí
nosotros y muchos otros medios de comunicación sobre preocupaciones que tenemos alrededor de Ecopetrol, una empresa que respetamos, que queremos, que tiene un gerente que está, un presidente que está desarrollando una actividad importante y lo único es que a veces hay mucho ruido de parte de factores exógenos a la empresa que pueden preocupar a la gente en el sentido de lo que está pasando en Ecopetrol. Ayer hablábamos de la posibilidad de que la superintendencia en cabeza suya tuviera una serie de visitas, tuviera un papel activo en este asunto. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con Ecopetrol? A ver, mi estimado Gustavo, lo primero es que más que hablar, ustedes insinuaron que nosotros no habíamos hecho ningún tipo de actuación en Ecopetrol y que más o menos decidíamos a conveniencia dónde interveníamos y dónde no. Por eso, pues nosotros, y yo principalmente, respondí dando la información debida. ¿En qué sentido? Nosotros, contrario a esa afirmación, nada más este año adelantamos un pliego de cargos que fue de público conocimiento por la contratación llevada a cabo en Ecopetrol entre los años 2011 y 2023. Esto fue en el mes de abril, se les notificó a todos los medios, en fin, la opinión pública tuvo cuenta de esta información. Este año hicimos en dos oportunidades visitas administrativas de varios días, no solamente a Ecopetrol, sino a los diversos agentes que participan en algunos mercados que estamos analizando. En el mes de marzo los hicimos con ocasión de los procesos de contratación que estamos verificando, y posteriormente, yo creo que ustedes recuerdan esa crisis que se generó por los anuncios de que había un desabastecimiento del combustible de Yeta 1. Allí nosotros también adelantamos una serie de visitas y con las empresas CENIT, con diferentes empresas e incluso Ecopetrol. Entonces, pues digamos que nosotros estamos cumpliendo nuestra función independientemente del tipo de entidades del que se trate, todas las veces que exista una motivación para ello, indicios, etcétera. Ahora bien, en cuanto a lo que ustedes refieren puntualmente de esos ruidos, de esos comentarios, en fin, hay que, yo creo, también tener presente cuáles son las competencias que tiene cada entidad del Estado. A mí no me corresponde, o a nosotros como superintendencia, estar opinando de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, de los ruidos que puedan existir en las diferentes entidades. A nosotros como superintendencia nos compete investigar todo lo que concierne el régimen de la libre competencia y lo que concierne a las diferentes delegaturas que componen la superintendencia. Ya lo demás, en especulaciones, como ustedes dicen, ruidos que se generan, pues habría que ver las entidades que estarían eventualmente, tendrían competencias para ir a indagar sobre esos hechos de los cuales se ha especulado, si son ciertos, qué conductas ilegales podrían constituir de ser ciertos, pero pues sí nos queda muy difícil, digamos un margen de trabajo bastante amplio y mal podríamos estar opinando de cuánto ruido exista, sea del gobierno, de cuánta situación se presente, digamos, en el cotidiano de la cortesía colombiana. Superintendente, para ustedes, de parte de la superintendencia, ¿hay tranquilidad en la forma en que se está manejando Ecopetrol? ¿O alguna de estas diligencias de ustedes puede, como en el caso de la registraduría, incluir revisión de computadores o de teléfonos? ¿Cuál es el nivel de preocupación que tienen ustedes? Nosotros nunca podemos hablar de que tenemos tranquilidad respecto al comportamiento de ningún agente. Eso sería casi que exonerarlo de antemano, y a nosotros nos corresponde dar aval en adelantado del comportamiento de ningún agente del mercado. Si nosotros hicimos un pliego de cargos es cuando ya hay unos indicios, unas pruebas relevantes que hablan de el eventual comisión de conductas violatorias del régimen de libre competencia. Esto es una realidad, no es una especulación. Ese pliego de cargos se hizo en el mes de abril, entonces ahí ya está la respuesta. Por otra parte, estamos diciendo en 2 oportunidades adelantamos visitas. Ahora, tanto en marzo como posteriormente cuando hubo esta crisis de Yeta 1. Lo que puedo decir es que esas visitas siempre son efecto sorpresa, que eso está avalado por la Corte, porque uno no puede, y eso la gente no puede pretender, es sentido común, Gustavo, que uno diga, pasado mañana va a ir la superintendencia allá, prepáreme las pruebas que necesito para ver si ustedes están cometiendo conductas que violan el régimen de la libre competencia. Eso sería tener ningún elemento de prueba para poder juzgar si eso que estamos investigando tuvo ocasión o no. Entonces, siempre son visitas sorpresa, incluso en estos eventos también hemos adelantado, por ejemplo, la unidad de gestión del riesgo, etcétera, pero lo que aquí sí es llamativo es que esas visitas no generan ruido. Ahora, ¿es que la superintendencia avisa cuando hace una visita o hace un comunicado posterior? No tenemos, porque para nosotros esto es algo cotidiano, de todas las semanas. Hay unas que generan ruido y es porque los agentes seguramente informan y es una forma de pronto de oponerse a esa acción que hace la superintendencia. Hay otras en donde les facilitan toda la información que estamos requiriendo y pues ahí no hay polémica. Nosotros avanzamos en nuestras investigaciones y ustedes, los medios, la opinión pública tiene conocimientos cuando se toman decisiones.
Entonces, digamos que en principio nosotros no tenemos por qué estar avisando de las visitas antes. Cuando hemos tenido que salir a explicarnos es porque se ha generado un ruido injustificado sobre esa labor cotidiana que desempeñamos, y en el caso particular de Ecopetrol, como cualquier agente del mercado, ahí hemos estado haciendo una vigilancia, unas investigaciones, pero porque hay unas razones de peso, no comentarios, no, sino porque hay una razón. Por ejemplo, con pliego de cargos se necesita más que comentarios o ruidos. Allí es cuando nosotros actuamos. Superintendente, como siempre, muchas gracias y quedamos al pendiente de lo que pase con Colsubsidio y con ARA. Muy amable y buen día para usted. A ustedes un feliz día, Gustavo, y gracias por el espacio.